Muy buenos días, yo estoy en el colegio de UNICAP. Yo me llamo Kevin Santiago Aro Zambrano. Esto es para el pensamiento numérico. Este tema es mi proyecto final. Mi profesora se llama Elisa Martínez. Esto es para el año 2020 y estoy en grado quinto. Te quiero hablar de qué es la desnutrición y cuáles son sus tipos. La nutricional de salud del recién nacido y su madre, aun cuando se ha comenzado con la reeducación, la reducción del bajo peso al nacer, o sea, desnutrición, todavía hay países donde esto se observa con el más del 10% de los niños y niñas, y con más del 5% de estos nacen con retardo de crecimiento, según los datos de la OMS. Los niños y niñas que pesan menos de 2.500 gramos al nacer tienen mayor riesgo de muerte. Desnutrición es cuando no están en su talla que deberían estar, y cuando están en bajo peso y no están pesando el peso necesario. Personas con desnutrición en Latinoamérica. Con relación a la malnutrición por deficiencia, los tres indicadores antropométricos más utilizados son el bajo peso para la edad o desnutrición global, la baja talla para la edad o la desnutrición crónica, y el bajo peso para la talla o desnutrición aguda. Estos son tipos de desnutrición, ¿sí? La desnutrición crónica, la desnutrición aguda, y hay otra que es una desnutrición leve. Por ejemplo, como se observa en el gráfico 2, una estadística que ya les voy a mostrar ahorita, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Jamaica presentan prevalencia de desnutrición global baja, con un 2,5%, mientras que en el otro extremo, más del 10% de los niños y niñas en Guatemala, Guayana, Haití presentan esta condición. La desnutrición crónica es un problema en la mayoría de los países, con un 67% y un 2% de su población. Así la región habría más de 7 millones de niños y niñas con desnutrición crónica. La desnutrición, una de las desnutriciones más peores o más peligrosas. El proceso de la nutrición se inicia en el peso al nacer del indicador del estado. La nutrición es el peso, o sea que a medida que el niño va creciendo tiene que ir aumentando de peso por regla, porque si no es porque o una de dos, o no se le dan nutrientes o no está comiendo, o la pobreza, como esto se ve en países pobres, la pobreza pues no hay para darles, y entonces como las mamás no pueden comer por la pobreza, entonces no tienen para que produzcan de sus senos leche para darle a sus bebés, por eso sus bebés también se desnutren. Pero continuemos. Desnutrición infantil en Colombia. Yo me guié en la desnutrición infantil. La desnutrición infantil es un problema que afecta a más de 200 millones de niños en todo el mundo. Esta condición sistemática no solo perjudica el buen funcionamiento del organismo, sino que produce un deterioro en desarrollo, el cual genera trastornos del crecimiento, retrasos motores y conjuntivos, una menor incompetencia y aumento de mortalidad. Quiere decir que estos niños pueden morir con mucha más facilidad, mucho más rápido. Señala la investigación de acuerdo a la última encuesta nacional de situación de Colombia. Más de 560.000 niños de menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país, y 15.600 padecen de desnutrición aguda severa. Según los doctores, este último tipo de nutrición genera 9 veces mayor riesgo de mortalidad, mucha posibilidad de que mueran. O sea que la desnutrición es algo que en Colombia se puede ver muy fácilmente en países pobres, en departamentos pobres, perdón. Comparado con un niño en condiciones normales, un niño que tiene su peso normal. Ahora bien, la desnutrición infantil no puede ser vista exclusivamente desde el punto de vista alimenticio o el déficit de nutrientes. Existen unos determinantes sociales que varían dependiendo de cada contexto sociopolítico, económico y su cultura de cada país o región, los cuales contribuyen a la desnutrición que se mantenga como uno de los principales problemas de salud pública.
uno de los problemas o principales problemas en Colombia. Pero también te quiero hablar de la obesidad en Latinoamérica. Se estima que entre el 42,5 y el 51,8 millones de niños y adolescentes entre 0 a 18 años en Latinoamérica padecen de sobrepeso u obesidad y les representa un 20 al 25% de la población total de niños y de adolescentes. Parece que está velozmente creciendo en América Latina y se acrecienta rápidamente en niños y en adultos en varios países de América Latina. No es un problema exclusivamente regional. El medio de la población ha engordado de 5 a 6 kilos por persona en los últimos 31 años, según un estudio imperial del College Aún de Londres que analizó el peso más de 112 millones de personas en 200 países del mundo entre aún 1985 y 2016. ¿Por qué la obesidad tal vez se ve tanto en las ciudades? Porque hay personas, por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de Estados Unidos. Allá la gente tiene hasta 4 y 10 trabajos, etcétera. Entonces salen de un trabajo y entran a otro. Entonces no tienen tiempo para cocinar. Entonces, ¿cuál es la fácil? Pedir una comida rápida, pedir una hamburguesa, una salchipapa, etcétera, comida chatarra. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que hacen esto, entonces ellos prefieren consumir esto. Entonces, resulta que a lo que consumen esto, empiezan a ser obesos. Como lo vemos aquí, esta persona que tiene una hamburguesa en su mano. Y Estados Unidos es uno de los países con la mayor tasa de obesidad, pero también América Latina, por lo que les explico, así como la desnutrición se ve en países más pobres. Pero también te quiero hablar de la obesidad en Colombia. En Colombia, la prevalencia del exceso del peso actual en menores de 18 años, yo me enfoqué todo en infantil, en la desnutrición y obesidad infantil, de un 17,53%, que se traduce con alrededor de 2.7 millones de afectados, 2,8 también. Asimismo, entre 2005 y aún 2015, que es lo más moderno, este flagelo ha crecido alrededor del 70%, de acuerdo con las últimas mediciones hechas en el país. 2,3%. Los niños y adolescentes colombianos tienen una gran preferencia por los alimentos procesados, alimentos como embotellados, gaseosas, hamburguesas, etcétera, etcétera. Colombia. El 51,9% en comidas rápidas, el 83,7% en gaseosas, el 85% en alimentos de paquete, o sea, en papas, etcétera, y el 89,3% en dulces y golosinas. Este consumo dista abismalmente las recomendaciones nutricionales en el país y las organizaciones mundiales de salud. Te voy a dar unas estadísticas de desnutrición en Latinoamérica o en América Latina. En Guatemala, de desnutrición, con un 11,4%, en Honduras con un 10,6%, en El Salvador con un 7,4%, en Nicaragua con un 5,8%, en la República Dominicana con un 3,6%, en Panamá con un 2,3% y en Costa Rica con 1,7%. Entonces Guatemala es uno de los países que tiene mayor desnutrición. Asimismo, te lo quiero hablar en Colombia. En el Baupés, más de 50.000 niños. En Bichada, más o menos 48.000 niños. En Guainía, alcanza los 38.000 niños. En el Chocó, alcanza a los 35.000 niños. En Amazonas, exactamente alcanza a los 28.000 niños. En La Guajira alcanza a los 20.000 niños, a los 18.000 niños, perdón. En Meta alcanza a los 20.000 niños, ahora sí. En Sucre más o menos son 12.000 niños. Tenemos en el Cauca que alcanza a los 11.000 niños. Tenemos en Tolima que alcanza
también a los 11.000 niños. En Putumayo, que ya alcanza a los 12.000 niños. En Risaralda, que ya alcanza más o menos los 10.000 niños. En el Bolívar, que alcanza los 9.000 niños. En Colombia, ya como tal, en todo el país, alcanza los 10.000 niños ya como tal. Y en Bogotá alcanza los 10.000 niños. Bogotá es el que menos tiene porque pues es una ciudad, entonces pues así mismo. Ahora te quiero hablar de la obesidad, pero en una estadística. Tenemos la obesidad y el sobrepeso. Entonces vamos a empezar. En Honduras, el sobrepeso es de un 2%. Y tenemos también, el sobrepeso es de 5% y la obesidad es de 2%. Tenemos en El Salvador que tenemos el sobrepeso de 9% y más o menos de un 3% de obesidad. Aquí tenemos en Guatemala de un 10% exactamente y más o menos de un 3% también de obesidad. Tenemos en Colombia que también con 12% en sobrepeso y en obesidad, que alcanza al 3%. Tenemos en Nicaragua que el sobrepeso alcanza el 14% y la obesidad alcanza más o menos el 4%. Tenemos en Brasil que el sobrepeso alcanza el 15% y la obesidad alcanza el 4%. Tenemos en la República Dominicana que el sobrepeso abarca o alcanza el 16%, alcanza el 16% y la obesidad el 5%. En México la obesidad el 5% y el sobrepeso alcanza el 15%. En Paraguay, que alcanza el 17% y con la obesidad de un 5%. En Chile con un 10% de obesidad y con un 18% de sobrepeso. En Bolivia con un 24% de obesidad y de sobrepeso y con un 5% de obesidad. Lo mismo en Perú con un 5% de obesidad y con un 27% de sobrepeso. El sobrepeso es muy diferente a la obesidad. La obesidad es una persona que ni siquiera se puede mover, o sea, no puede hacer nada. El sobrepeso es estar 5 o 6 kilos pasado. El sobrepeso no causa mucho daño, pero la obesidad sí causa daño extremadamente. También vamos a verlo en Colombia, pero antes te quiero hablar de la malnutrición. La malnutrición es aquella que alguna persona prefiere, en vez de algo saludable como una ensalada de lechuga o algo así, prefiere comida chatarra, prefiere una hamburguesa, Esa es una malnutrición, que aunque no se ve flaco, está malnutrido y eso también puede causar daños porque no absorbe nutrientes ni proteínas. También te quiero hablar de la obesidad en Colombia, ¿sí? En zona rural tenemos el 20.3% zona rural, son ciudades como Bogotá, etcétera. Y en sobrepeso, en zona rural, en sobrepeso lo tenemos en un 20.3%. En obesidad, en zona rural lo tenemos en un 4.6%. Lo tenemos en la zona urbana como un 20.2% en cuanto a la obesidad. Y en cuanto al sobrepeso y en cuanto a la obesidad, en un 5.5%. Y ya como tal en lo nacional tenemos un 20.2% y tenemos de obesidad un 5.2%. Te quiero dar mi opinión. Yo pienso que el problema de desnutrición en Colombia es por una mala alimentación, porque entonces mi opinión es, yo pienso que el problema de desnutrición en Colombia
es por una mala alimentación, porque no se desnutrido, sino que solo es ser flaco, sino que es porque no se come algo saludable, como vitaminas o etcétera, lo cual se le llama la malnutrición. La mayoría de los niños desnutridos son indígenas. Un dicho que se ha vuelto muy popular es que el presidente prefiere ayudar a los venezolanos en vez de seguir ayudando a su propio país o a su propio pueblo. Todo esto se debe en familias pobres como los guayú e indígenas en el Amazonas, entre otras, ya que no se tiene un recurso económico. En el caso de la obesidad es porque no se mantiene algo saludable, sino que se come mucha comida chatarra, como lo hablamos, como por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de obesidad por mucha comida chatarra, así como genética como el tal por su familia. La solución es una dieta. A continuación les voy a dar una. Ya más adelante les voy a dar un plato saludable. Te quiero hablar de las zonas más vulnerables en cuanto a la desnutrición. En Río Quito, que queda en el Chocó con un 98,81%, en Alto Baudú, que queda en el Chocó con 97,18%, en Murindo, con Antioquia, que queda con un 97,8%, en Uribia, que queda en La Guajira, con un 96,5%, en Boyajá, con un 96,0%, que queda en Chocó, en San Jacinto, que queda en Bolívar, con un 94,38%, en el Carmen, que queda en Bolívar, también el Carmen de Bolívar, con un 93,45%, en Tuchín, que queda en Córdoba, con un 92,26%. En cuanto a la desnutrición, las zonas más vulnerables. Zonas más vulnerables en cuanto a la obesidad. El presente mapa muestra en rojo las regiones con mayores prevalencias de sobrepeso entre 18 a 64 años de edad, que son Bogotá y Orinoquía, Amazonas con un 35,1%, en Amazonía con un 35,1%, en Boyacá, en Cundinamarca y en Meta con un 35,5%. Sus consecuencias: enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer endométrico de mama y de colon, hipertensión, que es la presión arterial alta, dislipemia, por ejemplo, niveles altos de colesterol total o triglicéridos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado y la vesícula, apnea del sueño y problemas respiratorios. Cambios de peso y volumen corporal. Esto en cuanto a la obesidad. Uno de los aspectos más rápidamente visibles de la desnutrición es que existe una pérdida de peso considerable. En cuanto a la desnutrición, pérdida de masa muscular, hipotonía y descanso de los niveles de energía, fragilidad, amenorrea, debilitamiento en el sistema inmune, irritación en sangrado dental, edemas es lo que les atrasa el periodo a las mujeres. Ahora te quiero hablar de las medidas estándar. Una unidad medida estándar es un lenguaje cuantificable que ayuda a entender asociación al objeto con una medición. Se expresa en pulgadas, pies, libras y en los Estados Unidos en centímetros y en metros, aunque Colombia también lo usa, y kilogramos. En el sistema métrico, en el volumen se mide con onzas, tazas, pintas, cuartos de galón y galones en los Estados Unidos, y aún con mililitros y litros en el sistema métrico. Continuamos. ¿Cuáles son? Las medidas estandarizadas, como hoy vamos a hablar en comida, cuanto a comida, son litros, onzas y gramos. Te voy a dar un desayuno saludable, que se le titula un picado de frutas. Una pera, que pesa 10 gramos, ¿sí? Es una medida estandarizada. Una medida estandarizada también quiere decir estándar, quiere decir que es única la medida.
Y no solo esto, no solo es que sea única, sino que también se le conocen otros, los cuales también necesitas una manzana de 10 gramos, un cuartico de papaya. Una papaya completa pesa 100 gramos. Si la dividimos en 2, 50 gramos. Si la dividimos en 4, 25 gramos. 25 gramos es lo que te vas a comer. Un banano que pesa 10 gramos y 18 onzas de yogurt. Y continuamos. Un almuerzo saludable ahora. Una taza de arroz que pesa 50 gramos, 250 gramos de ensalada, la cual puede llevar lechuga, tomate y cebolla, también si le quieres poner huevo, como quieras, un muslito de pollo de 100 gramos, que es lo que pesa, y un maduro de 50 gramos, que es para una persona aproximadamente. Para la cena, una pastica, más o menos 250 gramos de pasta, si lo quieres acompañar con una tacita de arroz de 50 gramos, y jamás olvidar su jugo de 9 onzas, o etc. Esas son las medidas estándar. Te quiero hablar de las medidas caseras. Las medidas caseras son utensilios comúnmente utilizados por el consumidor para medir alimentos. El uso de estas medidas facilita su entendimiento y le permite asociar con lo que realmente consumimos. Son solo orientativas, por lo que para conocer la cantidad exacta es necesario pesarla. Por ejemplo, las medidas caseras son esas que se pueden medir con el dedo, se pueden medir con los pies, con una cerilla o con un fósforo, con un clip, con lo que tengamos a la mano. Con un zapato, se puede medir con un cepillo, con una mechera y con una puntilla, con lo que tengamos. Estas dos que vemos acá, el metro, es para medir las medidas estándar. Y esta que vemos aquí, que es una pesa, es para medir las medidas estándar en cuanto al peso, y esta en cuanto a la longitud. En cuanto a la capacidad, recomiendo esos, hoy en día venden jarras de esas que traen onzas y litros. Esa es muy buena. Y muchas gracias y fin, hasta luego. Este fue mi video para el pensamiento numérico del 2020. Muchas gracias.